buenas tardes. Continuamos en este ciclo de charlas o de conferencias en el marco de la tercera edición del Sofca Tech Day. Vamos a iniciar en esta tarde con la charla de desarrollo mobile en Flutter, quien nos va a estar acompañando José Tavares, es arquitecto de desarrollo de aplicaciones móviles en Sofca. José, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar hoy con nosotros y bienvenido. Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes para todos. Como lo mencionaba Manuel, mi nombre es José Tavares, soy arquitecto de desarrollo móvil en Sofca y gracias a ustedes por esta gran invitación y de verdad que es un honor estar acá y compartir con todos ustedes el conocimiento que tenemos en Sofca de cómo hacemos las cosas, de cómo vivimos cada día todo este tema y más que todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones móviles es algo que me apasiona mucho y que hoy en día queremos mover muchas cosas hacia el mundo móvil. Así que esta charla va a estar muy enfocada sobre algunas plataformas para hacer desarrollo de aplicaciones móviles. Vamos a mirar, digamos que cuáles son las que más se usan en el mercado, cuál implementamos en Sofca, cuál es la que estamos usando en Sofca, cómo nos ha ayudado a dar soluciones a cada uno de nuestros clientes y cómo lo hacemos. ¿Listo? Así que bienvenidos a todos y bueno, espero que les guste esta charla. Comienzo pues con una pequeña presentación. Me desempeño como arquitecto de desarrollo móvil con experiencia en todo el tema de desarrollo de aplicaciones móviles, tanto nativas como multiplataforma, con ciertos frameworks que ya les voy a mencionar. Y bueno, muy contento de estar acá con ustedes, de compartirles todo este conocimiento. Uy, creo que moví algo que no era. Ay, sí, ya. Bueno, entonces, esta es como la agenda de lo que vamos a ver en este espacio, en esta charla, y vamos a revisar un poquito qué es todo el tema de desarrollo multiplataforma, cuáles son esos frameworks que son más utilizados en el mercado y que a veces se nos dificulta un poco tomar la decisión de cuál vamos a utilizar para darle solución a algún problema, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña comparación de del que usa Sofca con respecto a otros que también son muy buenos. Vamos a ver como las características más importantes del framework que estamos usando. Vamos a mirar un poco de cómo hacemos todo el uso de integración continua, de DevOps y cómo nos facilita cada uno de estos frameworks para hacer todo este tipo de integración o de DevOps. Y vamos a ver también unos casos de éxito en Sofca de algunas aplicaciones de nuestros clientes. Entonces, hay una gran inquietud o pregunta que muchas veces nos hacemos y es cómo podemos reducir costos y tiempo al momento de hacer un desarrollo de una aplicación. Y no solamente de aplicaciones móviles, sino incluso una aplicación web, ¿cierto? A veces, para reducir tiempo, lo que hacemos es meter más gente en un equipo, pero cuando metemos más gente en un equipo, incrementan los costos, ¿cierto? Pero cuando queremos reducir costos, ¿qué pasa con el equipo? Disminuye, exactamente. Entonces, cuando la gente se va, cuando el equipo disminuye, ¿qué incrementa? El tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que llegar a una balanza, entre estas dos variables y que son bien importantes y que muchos de nuestros clientes están muy pendientes de tanto el tema de costos como el tema del tiempo, ¿cierto? Porque a veces queremos o todo para allá y también queremos cosas a un buen precio, ¿cierto? Y obviamente con una buena calidad. Entonces, para eso es esta charla y contarles un poco sobre el mundo en el que estamos en Sofca, con todo el tema del desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, que lo que nos permite es tener esa balanza en todo el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? Y que tiene una gran ventaja y un montón de cosas positivas que nos permite lograr responder esta pregunta. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es el desarrollo multiplataforma? Puede que todos conozcamos o tengamos una definición pues, propia cada uno y lo veamos de una forma diferente,
pero básicamente es cómo hacemos para tener una aplicación, sea web o sea móvil o hasta en un reloj, cómo hacemos para que esa aplicación sea la misma y funcione en diferentes dispositivos, incluso en una página web, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr eso? ¿Cómo se hacía anteriormente o cómo lo estábamos haciendo? Entonces, para hacer una aplicación móvil, todos saben que hay un sistema operativo de Android, algunos tienen un iPhone, entonces el sistema operativo de los iPhones es iOS, ¿sí? Y para hacer páginas web, entonces ya se nos vienen todo el tema de HTML, JavaScript y un poco de cosas un poco más técnicas, pero para cada plataforma hay un lenguaje, hay una tecnología, y por eso es que hay equipos que son tan robustos y tan grandes que hay una persona especializada en cada una de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es estos frameworks, es cómo ayudamos a que no haya una persona específica en cada uno de estos temas, sino que cómo logramos llegar. Si me están escuchando bien, ¿cierto? Muy bien, sino que a veces como que no siento que estoy hablando bien, pero bueno. Entonces, la idea es cómo podemos lograr que con estos frameworks podamos tener aplicaciones móviles con una buena calidad, que es lo más importante, y una página web, incluso aplicaciones de escritorio, ¿cierto? Porque ya nos hemos alejado mucho de aplicaciones de escritorio, ya casi no instalamos cosas en las computadoras, sino que todo lo pensamos es en páginas web, ¿cierto? Casi todo entramos a una página web y casi que ya no instalamos nada en nuestras máquinas, pero hay frameworks que lo permiten hacer y hay aplicaciones que hoy en día todavía se crean y se diseñan pues con este fin para cada uno de los sistemas operativos. Entonces, ese es el desarrollo multiplataforma, que es tener una base de código y que nos pueda servir para diferentes plataformas ese código que yo estoy escribiendo. ¿Listo? Entonces, es muy importante conocer cuáles son esos frameworks que existen en el mercado. Aquí pues menciono algunos cuantos, hay más, pero digamos que dentro de lo que hemos investigado vemos que algunos son más usados, otros tienen unas ventajas y otros tienen otras, pero acá les listé digamos que los que más usan los desarrolladores o las empresas para implementar este tipo de desarrollos, y por ejemplo tenemos a React Native, tenemos a Flutter, tenemos a Ionic, Xamarin, PhoneGap y Sencha. Hay otros N1000 frameworks que incluso salen en el día a día, unos son más potentes que otros, pero acá nos vamos a enfocar en los que vemos que el mercado le está apuntando, de lo que estamos haciendo en Sofka y también la experiencia que hemos vivido con cada uno de estos. ¿Listo? Entonces me voy a enfocar en los dos primeros, que es el de React Native y el de Flutter. El de Flutter es el que estamos implementando en Sofka ya hace más de casi 3 años. Y la experiencia ha sido demasiado positiva. Tenemos clientes con aplicaciones hechas en eso, entonces vamos a hacer una comparación entre estos dos, porque React Native también es un framework muy potente que creo que muchos conocen, y más por el término de React, ¿sí? Porque React, bueno, hablando un poquito más técnico, es también un framework, pero para desarrollar aplicaciones web, ¿sí? Páginas web. Tenemos a React, y React Native es lo que se usa para hacer aplicaciones multiplataforma, pero aplicaciones móviles. Entonces, vamos a enfocarnos en estos dos frameworks que son como los más usados y los que realmente tienen más potencial al momento de uno tomar una decisión, si voy a usar uno o voy a usar el otro. Les voy a mostrar una pequeña comparación entre cada uno de ellos, y tampoco es decirles cuál deberíamos usar siempre, ¿sí? Porque eso depende mucho del stack tecnológico que tengan cada una de las empresas, ¿sí? Porque hay empresas que definen su stack tecnológico para hacer un backend, tienen ciertas tecnologías, lenguajes, o para hacer aplicaciones web o para hacer aplicaciones móviles, ¿sí? Pero pues en Sofka tenemos pues personas con las capacidades de todos estos lenguajes, de todos estos frameworks, pero es bueno comparar y mencionar por qué cuando hay un cliente nuevo recomendamos usar Flutter, ¿cierto? Que es bien importante pues mencionarlo y para que ustedes lo conozcan. Entonces,
Vamos a hacer una pequeña comparación de cada uno de estos y pues básicamente es mencionar quiénes son los creadores de estos frameworks. Entonces, para Flutter tenemos a Google y para React Native tenemos a Facebook. Entonces, esto digamos que nos da cierta tranquilidad en cada uno de estos dos frameworks porque hay un respaldo bien importante y bien interesante y es uno de los temores que muchas personas o empresas tienen y es qué pasa en 2 años, qué pasa en 3 años, 5 años, voy a tener que volver a hacer esta aplicación porque ya no le están dando soporte, ¿sí? Y es una de las inquietudes y preocupaciones que tienen las personas al momento de meterse como en el barco, por decirlo así, de hacer una aplicación móvil con un framework. Porque a veces por irse por la segura se van por hacer un desarrollo nativo que no está mal, tiene todas sus ventajas, pero ya sabemos el tema del tiempo y del costo, ¿cierto? Entonces es bien importante tener en cuenta quiénes son los que soportan estos frameworks, quién está detrás en el día a día haciendo que estos frameworks crezcan, de que salgan más cosas, nuevas versiones, mejoras dentro de cada uno de estos frameworks. Ahora, ¿cuándo salieron al mercado estos frameworks? React Native salió en el 2015 y Flutter salió en el 2017, o sea, 2 años después. Entonces, Facebook lanzó React Native para todo el tema de aplicaciones móviles y eso fue el boom en ese momento porque las aplicaciones móviles son algo que toda empresa necesita tener y más porque todo el mundo, casi creo que el 100% de las personas que estamos acá tenemos un smartphone, tenemos un celular, ¿sí? Hasta puede que tengan 2. Entonces, es bien importante y bien interesante lo que hacemos en el día a día con un dispositivo y que todo lo que hace una empresa lo quieren llevar también a una aplicación móvil. Entonces, en el 2015, cuando lanzaron React Native, pues fue el boom porque pues el rendimiento era muy bueno, es muy bueno y muchos desarrolladores web que ya les voy a mostrar por qué los desarrolladores web comenzaron a meterse en todo el tema de desarrollo móvil con este framework. Y Flutter salió 2 años después, en uno de los eventos que hace Google cada año de sus nuevas herramientas y frameworks que sacan, lanzó en el 2017 este nuevo framework. Muchos desarrolladores estaban esperando este framework para ver con qué iban a salir, qué ventajas tenía con respecto al otro y realmente el crecimiento ha sido muy positivo. Entonces nosotros más o menos desde el 2018 comenzamos a investigar sobre cada uno de esos frameworks, comenzamos un proceso de investigación, hicimos una aplicación que es un producto pues, de Sofka que ya les voy a mencionar un poco más adelante y lo hicimos con este framework, nos dimos cuenta que sí se podía, de que el rendimiento es bueno, toda la parte gráfica y experiencia de usuario era muy positivo. Entonces, fue algo muy interesante y muy bacano, y a pesar de que es mucho más nuevo que React Native. Ahora, aquí hablando un poco más de Git Stars, pues para los que no sepan, estos frameworks están publicados en un repositorio en Git. Y en Git usted puede entrar y así como usted le da like a una foto en Facebook, usted puede darle también una estrella, un like a un repositorio o un proyecto en Git, ¿sí? Entonces es una cantidad de likes o de estrellas que tienen estos frameworks en los repositorios y son repositorios públicos que la gente puede ingresar, revisar el código, incluso se lo pueden descargar, hacer cambios para su necesidad, ¿sí? Entonces es bien interesante porque pues acá Flutter tiene más estrellas que React Native y eso pues nos da ahí como cierta pista de qué tanto le gusta a la gente el uno o el otro. Ahora, el lenguaje de programación. Acá hay un punto bien interesante y es la razón de por qué tantos desarrolladores web, por ejemplo, usan React Native para hacer aplicaciones móviles. Y es porque el lenguaje en el que se desarrolla con este framework es JavaScript. Yo creo que aquí los que conozcan cosas técnicas en cuanto a nivel de programación, por lo menos o en la universidad o algo, escucharon JavaScript, ¿cierto? No sé, alguien que no, pero bueno. Pero JavaScript es un lenguaje pues muy viejo y es para todo el tema de desarrollo de aplicaciones web. Entonces, con
con este framework se puede desarrollar con este lenguaje. Entonces es muy fácil que una empresa que desarrolla aplicaciones web o que su stack tecnológico en toda la parte de aplicaciones web maneje todo el tema de JavaScript, va a ser muy fácil para una persona entrar a desarrollar aplicaciones móviles con React Native, porque el lenguaje es JavaScript, ¿sí? Mientras que Flutter está desarrollado en un lenguaje que se llama Dart. Dart no salió con el framework. Dart fue lanzado más o menos como en el 2010-2011, pero también sirve para hacer aplicaciones web, pero no es como tan fuerte ni tan famoso como JavaScript, pero después de que salió Flutter comenzó a subir y a crecer muchísimo de qué tanto la gente está aprendiendo sobre este lenguaje. Entonces digamos que acá sí hay un factor como una desventaja de este framework, y es la cantidad de personas que conocen este lenguaje, ¿sí? Igual, no es que sea difícil aprender, la curva de aprendizaje de este lenguaje es muy corta. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que es muy parecido a Java, tiene cosas de C#, tiene cosas incluso de Swift, y es un lenguaje que es un tipo de programación orientada a objetos. Entonces, para los que ya han trabajado con esos otros lenguajes que acabo de mencionar, es muy sencillo realmente aprender este lenguaje como tal. Ahora, hay algo que es bien importante y que me gusta mucho resaltar, porque a veces no nos damos cuenta de esto, y realmente creo que es algo o una característica muy importante al momento de desarrollar una aplicación móvil, y es el rendimiento. El rendimiento para mí es lo más importante, porque de nada sirve tener una aplicación bien bonita con un poco de animaciones y un poco de cosas, pero que cuando la instalas y la estás usando se te descarga el celular, es bien lenta, te consume datos o sea, te consume todos los datos, o sea, todo, y es algo que tenemos que cuidar en cada uno de los usuarios que usan nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, acá hay algo muy interesante, y es que React Native no tiene el rendimiento como lo tiene una aplicación nativa, ¿sí? Y de cómo se renderizan cada uno de los componentes en la parte gráfica, de cómo se arman cada una de las pantallas que diseñamos, mientras que Flutter usa todos los componentes nativos y tiene una renderización, y voy a mencionar algo muy técnico, pero que incluso lo puse ahí, que son los 60 frames por segundo, que básicamente es cómo se reproduce un video, o cómo se renderizan cada una de las pantallas de una aplicación nativa. O sea, cuando desarrollamos una aplicación nativa, tiene ese mismo rendimiento, y Flutter tiene esa misma capacidad. Entonces, cuando desarrollamos aplicaciones, creamos vistas, creamos pantallas y creamos soluciones con este framework, el rendimiento que tenemos es como de una aplicación nativa. Entonces, muchas veces nos cuestionamos cuando vamos a elegir un framework, si es qué tan rápido va a ser, si la aplicación sí va a ser rápida o va a ser lenta, o las transiciones entre las pantallas, porque lo que queremos es que una aplicación tenga muy buena experiencia de usuario y que sea muy usable. Entonces, en esto, Flutter realmente es muy bueno, y es una de las razones por qué nosotros elegimos Flutter como framework de implementación en Sofka, y más porque siempre pensamos en el usuario final y también en nuestros clientes, y dando recomendaciones de todo el tema de experiencia de usuario y de usabilidad, ¿cierto? Porque nada más es escribir código y entregarte una aplicación, sino que lo hagamos bien y entregamos algo usable y funcional. Entonces es algo bien interesante a tener en cuenta. Toda la parte gráfica y de componentes, toda la parte de UI, como lo mencioné ahorita, Flutter internamente no tienes que instalar nada de ningún tercero para tener toda la cantidad de componentes gráficos para usted armar una pantalla. Todo lo que son botones, entradas de texto, barras de navegación, si tengo un botón flotante, si tengo algún chulito para un checkbox, todos esos componentes gráficos ya están integrados dentro de Flutter, no tienes que instalar nada, y con el hecho de usar los componentes que tiene Flutter ya estás accediendo a los componentes nativos de cada sistema operativo para que funcionen de una manera óptima y con un buen
y con un buen rendimiento. Mientras que en React Native hay ciertos controles que ya vienen preestablecidos, pero a veces para lograr una buena experiencia de usuario y algo bonito, toca instalar algún componente de un tercero, porque no todo lo tiene incluido React Native. Entonces, ahí en cuanto a toda la parte de crear pantallas y la parte gráfica de una aplicación, también es muy interesante lo que hace Flutter y es pensar en la facilidad de los desarrolladores para que no tengan que estar investigando cómo hacer un botón con un estilo X o Y, sino que ya Flutter te da esas capacidades y con ciertos parámetros puedes customizar cada una de esas características o componentes de una pantalla. Hay otra cosa que me gusta también mencionar y es todo el tema de que es una de las características que tienen estos frameworks y es el hot reload. Ambos la tienen, pero me gusta mencionarlas porque es una de las cosas que nos ayuda a los desarrolladores reducir mucho tiempo en compilación. ¿Quién no ha escuchado a algún desarrollador decir, no, es que a mí se me demora 5 o 10 minutos compilando el proyecto? O hasta más, ¿sí? O porque la máquina es lenta, o porque el proyecto es muy grande y tiene que compilar muchas cosas. Entonces, estos frameworks tienen una característica que se llama Hot Reload y lo que te permite es hacer cambios en el código en tiempo real y sin necesidad de compilar, ver esos cambios ya sea en un dispositivo físico o en un emulador. Entonces, es bien interesante porque no tienes que volver a compilar toda la aplicación, sino que haces el cambio que necesites, ya sea porque puse un color mal o una margen, pensé que era de 16 y la puse de 10. Entonces, esos pequeños cambios, a veces tenemos que volver a compilar una aplicación y eso nos quita mucho tiempo. Mientras que con esta característica, también digamos que nos vamos a ahorrar ese tiempo de compilación. La comunidad, como les comentaba, pues viendo como las fechas en las que se lanzaron estos frameworks, la comunidad ha crecido mucho, pero digamos que hoy en día la comunidad que tiene React Native y más por las personas que saben de React, que es el framework para páginas web, también es muy amplia. Entonces digamos que la comunidad de Flutter es grande, pero React Native todavía tiene mucha más comunidad. El código reusable. Eso es algo bien interesante y bien importante mencionar porque en ambos frameworks puedes desarrollar, puedes escribir código y te sirve tanto para Android como para iOS, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Mientras que en Flutter usted puede incluso escribir código nativo. Si hay alguna funcionalidad que por alguna razón Flutter no la soporte o que no la puedas hacer con Flutter, tienes toda la tranquilidad y la posibilidad de que puedes escribir código nativo y se integra con ese framework y puedes hacer cualquier funcionalidad, ya sea porque estás haciendo algo en background cuando la aplicación está, cuando no está abierta, pero necesitas hacer algo, digamos que ya son unas características bien específicas sobre una aplicación que es importante verlas del lado nativo. Entonces, por eso hay un 50-90% en Flutter porque yo puedo escribir todo el código en Dart o puedo escribir también incluso código nativo. ¿Listo? ¿En qué casos podemos usar estos frameworks? Que es una de las otras preguntas que nos hacemos al momento de decidir si usamos un framework o no. Y es porque a veces escuchamos que nos dicen, no, es que todos esos frameworks son muy lentos, que no hay soporte de eso, hagámoslo mejor nativo, ¿cierto? O porque es que la aplicación hace un poco de transacciones y hace un poco de cosas con mapas o tengo que usar la cámara y no, mejor hagamos eso nativo. Entonces, realmente, con esos frameworks podemos lograr todas esas cosas que hacemos con una aplicación nativa, ¿sí? Todo lo que pensamos en hacer en una aplicación nativa también lo podemos hacer con este tipo de frameworks. Entonces, si es una aplicación para un banco, si es una aplicación para el área de la salud, si es una aplicación que funciona offline, que puede que no tenga conexión a internet, todo lo podemos hacer con estos frameworks, ¿sí? Entonces, no hay por qué, digamos, que tener temor en esas cosas o en las características que pueda tener una aplicación nativa a una aplicación con estos frameworks. Y lo otro, pues, es el precio.
como les comentaba ahorita con la parte de Git Stars, o sea, todos en ese momento podemos entrar al repositorio de estos frameworks y podemos ver el código. ¿Por qué? Porque es un código o un framework open source que es totalmente gratuito. Podemos entrar y ver cada una de las líneas de código que ellos escriben para estos frameworks. ¿Listo? Ahora, en esta gráfica les quería mostrar de cómo ha sido el crecimiento de cada uno de estos frameworks desde que salió su versión estable. Entonces miremos Flutter, esto es Google Trends, incluso pueden entrar y ustedes mismos hacer, digamos que armar esta gráfica, pueden entrar allá a Google Trends y ponen la comparación de estos dos frameworks. Durante el 2015 hasta ahora, miremos que el crecimiento de React Native cuando comenzó a salir creció bastante y más o menos en el 2019-20 ya como que bajó un poquito. Mientras que Flutter, desde que salió, desde el 2017-2018, cuando los desarrolladores comenzaron a investigar sobre cada uno de estos frameworks, comenzó a crecer exponencialmente y hasta el momento sigue creciendo y eso quiere decir que la gente, la comunidad y las personas buscan más sobre Flutter que React Native. Entonces esto nos da una proyección también de que en un futuro van a haber muchos desarrolladores también metidos en todo el tema de Flutter, conociendo e implementando y empresas involucrando todo este framework en sus aplicaciones, que por ejemplo React Native, que está ya un poquito por debajo. ¿Listo? Ahora, miremos en detalle qué es un poquito más Flutter. Ya con la comparación que hicimos ya les conté un poquito sobre qué es Flutter, quién lo creó, cuándo salió y algunas características importantes, ¿cierto? Pero Flutter también tiene otras más características que son bien interesantes mencionar, y es que todo lo que está dentro de Flutter, todo lo que tiene Flutter, todo lo que ustedes pueden ver, un botón, una entrada de texto, cualquier cosa visual en Flutter son widgets y todo puede ser un widget. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una amplia variedad de componentes y de personalizaciones que podemos hacer con nuestra aplicación. Entonces, si queremos customizar o personalizar algo que nosotros pensemos que es muy complicado por la parte gráfica, realmente cualquier cosa en Flutter se puede hacer. ¿Listo? Ahora, acá les quería mostrar pues como con un ejemplo, pero no nos pudo pues como reproducir ahí el video, pero básicamente es un ejemplo gráfico y en un video corto, dura como 4 segundos, pero para no irnos hasta allá, para no abrir YouTube. Entonces aquí pues básicamente les iba como a mostrar cómo funciona el tema de Hot Reload que se los mencioné ahorita. Lo otro son la parte de interfaz gráfica y de cómo diseñamos las pantallas en Flutter. Es muy importante tener en cuenta al usuario final al momento de diseñar o implementar una pantalla. ¿Quién de pronto se ha dado cuenta que la aplicación de WhatsApp es diferente en iOS a como es en Android? Es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Android usa ciertos componentes que son ya intuitivos para un usuario que use un dispositivo Android, y para alguien que use un iPhone es muy diferente la experiencia de usuario que tiene en su dispositivo. Y eso también lo podemos hacer con Flutter. Flutter tiene 2 temas para hacer aplicaciones, que incluso está ahí, que se mencionan, que es Material Design, que es como todo el estilo que tiene Google en sus aplicaciones, y el que se maneja en iOS se llama Cupertino. Entonces, hay cosas y son detalles muy mínimos que puede que un usuario no se dé cuenta, pero que en su día a día sí lo vive y lo experimenta. Y es esa diferencia de toda la parte gráfica que tiene un usuario que maneja una aplicación en Android o un usuario que maneja una aplicación en iOS. Como estamos acostumbrados a usar solo un dispositivo, no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Pero en la solución que damos a nuestros clientes y a todos los usuarios finales, sí tenemos en cuenta todas esas cosas para pensar cómo un usuario que usa un Android va a usar la aplicación y alguien que usa un iPhone, cómo va a usar y cómo se le va a ver la aplicación. ¿Listo? Y lo otro es que a quien no le gusta tener una aplicación que
a medida que está navegando tenga animaciones o pueda hacer ciertos gestos, ¿cierto? Eso es bien interesante y bien llamativo. Y también es un punto a destacar de este framework porque tiene mucha documentación y tiene todos los componentes necesarios para crear aplicaciones con animaciones robustas y por su rendimiento no consume más batería que lo que hace, por ejemplo, una aplicación nativa. Entonces es un punto que también me gusta resaltar pues, de este framework, porque a veces nos da temor pensar en animaciones robustas porque pensamos que pueden ser muy complejas y que nos puede llevar mucho tiempo hacerlas, pero con este framework realmente las podemos lograr y son muy sencillas de hacer. Ahora, como les comentaba al inicio, todo el tema de desarrollo multiplataforma, ¿cierto? Flutter tiene algo muy especial y muy interesante y digamos que la razón de por qué esta charla y es ¿qué más podemos lograr con Flutter? Les he hablado sobre el tema del desarrollo en Android y en iOS y los dispositivos, pero ¿qué pasa con las aplicaciones de escritorio y qué pasa con las aplicaciones web? Flutter este año, en el 2021, en enero, lanzó su versión estable para soportar páginas web. ¿Qué quiere decir? Que con el desarrollo que yo estoy implementando para hacer aplicaciones móviles en Android y en iOS, también logro tener una aplicación web. Y tuve que invertir más tiempo, no tuve que hacerlo. Tuve que invertir más recursos o más personas para tener una página web, no tuve que hacerlo. Entonces, con esa característica que tiene Flutter para hacer todo el desarrollo multiplataforma, logramos tener tanto la página web como la aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. Entonces, ahí nos estamos ahorrando costos, mucho, ¿cierto? Y tiempo más, porque si ya tengo mi aplicación diseñada para Android y para iOS, seguramente vamos a tener que hacer ciertos ajustes para cuando sea una página web para renderizar una aplicación, ¿cierto? Porque puede que como es una pantalla más grande en una página web, podamos acomodar mejor ciertos componentes. Pero toda esa lógica de negocio, validaciones, reglas, pruebas unitarias, todo eso ya se reutiliza por el proyecto que creamos anteriormente. Y para agregar otra cosa más, también Flutter tiene, pero todavía no está en su versión estable, está en beta todavía, y es el soporte para todo el tema de desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo como al ejemplo de WhatsApp. Pues WhatsApp lo tenemos en los dispositivos, podemos entrar a la página web, pero el que quiera puede descargar la aplicación de WhatsApp, ya sea en una máquina Mac o en un dispositivo Windows o en un Linux, ¿sí? La aplicación está, de que la gente tal vez no la use más porque usa un móvil, sí, pero está la aplicación de escritorio. Y Flutter también te permite hacer eso. Con esa misma base de código, con ciertas configuraciones, tiene todo y reutilizas todo lo que necesitas para tener una aplicación de escritorio, ya sea para Windows, para Linux o para Mac OS, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Todavía no está en su versión estable, está en beta, pero se puede explorar y hacer pruebas de concepto. Pero de aquí a un año, por ejemplo, le pongo que ya para las aplicaciones de escritorio ya va a estar en su versión estable. Y hay otra cuarta característica que es bien interesante y es, ¿qué pasa si un cliente llega y nos dice, venga, nosotros tenemos una aplicación que llevamos 3 años desarrollando, pero está hecha nativa? ¿Podemos incluir Flutter dentro de esa aplicación nativa? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque así como creamos aplicaciones móviles con Flutter, podemos crear plugins o paquetes pequeños con pantallas e interfaz gráfica en Flutter e incluirlas dentro de un proyecto nativo. Y funciona la compatibilidad al 100%. Incluso ni siquiera te das cuenta cuando pasas de una pantalla que está hecha nativa a una pantalla que está hecha en Flutter. Y Flutter te permite hacer eso, que dentro de una aplicación que ya tienes nativa puedas crear un flujo o algún proceso de negocio que lo diseñes con este framework, crear las pantallas, todas tus reglas de negocio, todo lo que necesitas hacer y cuando compilas lo integras dentro de tus proyectos nativos. Entonces, también es una solución que puede ayudar a muchos clientes cuando no quieren y no pueden rehacer una aplicación.
pero quieren convivir con lo que tienen, pero a añadir funcionalidades. Entonces, esa también es una opción bien interesante que tienen para incluir un framework dentro de una aplicación móvil. Acá les iba a mostrar algo más, como más... ¿Qué pasó? Ok. Que acá les quiero mostrar como un ejemplo, eso no lo hice yo, pues es una página pública donde hay un ejemplo de cómo se renderizan los componentes parecido a una página web responsive, ¿sí? Que a medida de que la pantalla crece o disminuye, se van acomodando los componentes. Entonces, acá mientras carga, pero la idea es ver cómo se van acomodando cada uno de esos componentes. Ustedes lo van a ver parecido a como cuando creamos una página web responsive, que ingresamos desde un dispositivo móvil a una página y se acomoda cada uno de los componentes para que se vea bien en un celular, ¿cierto? La ventaja con Flutter es que lo que vas a crear no es una página embebida, no vas a crear una página web responsive. Realmente vas a crear es una aplicación nativa con un instalador que la subes, bueno, creo que no pudimos verla, igual que ya se nos está acabando el tiempo, pero básicamente lo que hace esto es una página en donde dependiendo del tamaño de la pantalla, se acomodan los componentes. Entonces vemos que allá hay unos botones que están al lado izquierdo, que es como una barra de navegación. Entonces, si lo abrimos en un dispositivo móvil, entonces ya esa barra cambia y se colocaría en la parte de abajo. O si es una página web con una pantalla más grande, esa barra o ese menú se va a ver más grande. Acá es como el ejemplo de cómo se vería en un iPad, por ejemplo, o en una tablet. Listo. Bueno, y acá también es algo bien interesante lo que ha incluido todo el equipo de Google para todo este tema de este framework con Flutter, y es todo el tema de integración continua. Todos queremos tener integración continua, todos queremos que los proyectos tengan una buena calidad de código, todos queremos que la cobertura del código esté al 100%, que hayan pruebas automatizadas, que todo ese proceso de generar artefactos y compilar y publicar en las tiendas sea totalmente automático, y Flutter ya tiene todo eso. Flutter tiene toda la documentación para generar y para integrarse con todas esas aplicaciones que tienen todo ese tema de integración continua como Azure DevOps, GitLab, Jenkins y los otros que hay, para poder crear esos pipelines de compilación, análisis de código, correr pruebas unitarias, que Flutter también tiene todo para usted poder crear pruebas unitarias, o sea, tener una buena calidad de código, no solamente hacer buenas pantallas y tener una buena experiencia de usuario, sino tener esa calidad de código, que es lo que nosotros siempre estamos pensando, porque siempre que estamos pensando en desarrollar, es también para otros desarrolladores. Entonces tenemos que pensar muy bien en el código que nosotros generamos. Les quería mostrar pues como unos casos de éxito rápidamente en un minutico, y es ciertas aplicaciones que hemos hecho con varios clientes, todas están hechas en Flutter, y básicamente es una que hicimos para una caja de compensación para todos para todos los que están dentro de su caja de compensación o hacen parte. Es un proyecto grande, bien interesante, y todos los retos que nos hemos puesto y que el cliente nos ha dado con este framework los hemos podido sacar y los hemos logrado. La que tenemos al lado derecho es un producto que tiene Sofka que se llama Pertrinum, que es para hacer comunicados y para generar contenido hacia los usuarios. Acá vemos un ejemplo que esa aplicación se diseñó para que soportara el tema oscuro y tema claro, que hoy es algo que nosotros vemos que en los dispositivos podemos configurar para los que les gusta el tema oscuro o el tema claro. Es algo muy simple, pero es algo importante para conocer de un usuario final, ¿cierto? Tenemos la aplicación del lado izquierdo que es de Hybot, ha cambiado un poquito como la marca y toda la parte gráfica, pero la aplicación también está hecha en Flutter. La del lado derecho es para un sistema que maneja todo un tema de órdenes de pedido para pedir combustible.
Y esta es una que hicimos para atención de citas domiciliarias. Es una aplicación que se hizo pensando en como en el desarrollo offline, que no necesitara conexión a internet. Entonces es una aplicación que funciona totalmente offline y en cierto momento se sincroniza la información, y fue una aplicación diseñada para un iPad específico. Y eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado, que haya sido bien interesante. Y muchísimas gracias a todos y gracias a Sofca por haberme invitado y compartir todo esto con ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José, a vos por participar en este evento del Sofca Tech Day, un evento que es importante para seguir cuidando nuestro entorno, multiplicando experiencias exitosas. A continuación vamos a tener la charla Automatización de procesos, renovar, innovar, automatizar. Entonces, en un minuto daremos inicio a esta charla. Espero continúen ahí en nuestra señal en el streaming, aquí pegados y compartiendo el link también para que muchas más personas puedan conectarse. Arrancamos en un minuto.